Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy porque tenemos un vídeo que va a dar muchísimo de qué hablar. Estamos a punto de sumergirnos en el torbellino de noticias y especulaciones que rodean a dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a desgranar la intensidad del título que les ha llamado la atención. Hande Erçel luchará por Kerem, la perderá, lo revela todo. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy no es poca cosa. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama y las historias de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos zambullamos de lleno en todo este misterio y emoción, no se olviden, por favor, de ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. ¡Vamos allá! La verdad es que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de rumores, de amores, desamores, de idas y venidas, y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la atención se dispara exponencialmente. Han sido una de las parejas más queridas, más shipeadas, si me permiten la expresión, por el público. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, también conocida internacionalmente como Love is in the Air, su química fue innegable. Y esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real, que mantuvo a millones de fans pegados a sus redes sociales, esperando cada foto, cada story, cada guiño entre ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. El título de hoy, Hande Erçel luchará por Kerem, ¿la perderá? Lo revela todo, es deliberadamente intrigante, lo sé. Pero créanme, hay material para esto. No estamos hablando de simple especulación sin fundamento. Hay indicios, hay declaraciones, hay comportamientos que han levantado cejas y han alimentado estas teorías. Y lo que intentaremos hacer hoy es desentrañar qué hay de cierto, que es pura fantasía de fans, y que podría estar sucediendo realmente detrás de cámaras. Empecemos por el principio, la icónica pareja de Eda y Serkan. La serie fue un fenómeno. La forma en que Hande y Kerem se complementaban, la chispa que desprendían, la forma en que hacían sentir a los espectadores parte de su historia de amor, todo era mágico. Y esa magia contagió al público que vio en ellos la pareja perfecta. Cuando confirmaron su relación, la alegría fue desbordante. Sus seguidores celebraron como si fuera una victoria propia. Y durante un tiempo todo parecía idílico. Publicaban fotos juntos, se comentaban las publicaciones, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecían la personificación del cuento de hadas moderno en Hollywood turco. Pero como en toda historia, hubo un punto de inflexión. El fin de su relación, que se confirmó hace ya algún tiempo, fue un golpe duro para muchos de sus seguidores. La tristeza era palpable en los comentarios, en los foros, en las redes sociales. Se preguntaban qué había pasado, por qué una pareja tan aparentemente sólida y enamorada había llegado a su fin. Y ahí es donde empiezan las teorías. Ahora hablemos de lo que sugiere el título, Hande Erçel luchará por Kerem. Esto implica que a pesar de la ruptura hay una posibilidad, o incluso una intención, de Hande por recuperar o mantener esa conexión con Kerem. ¿Y por qué pensaríamos esto? Bueno, hay varias razones, y no todas son directamente probadas, pero sí son interpretables. Una de las primeras cosas que notaron los fans es que a pesar de la separación oficial, ambos han mantenido un nivel de cordialidad. No hay escándalos públicos, no hay ataques mutuos, lo cual, para ser honestos, ya es bastante maduro en el mundo de las celebridades. Se les ha visto en el mismo círculo de amigos en ocasiones, y aunque eso puede ser por lazos de amistad preexistentes, algunos fans lo interpretan como una señal de que aún hay afecto. Además, y esto es un poco más especulativo pero importante para entender el sentir de los fans, es la manera en que Hande ha hablado de Kerem en algunas entrevistas, incluso después de la ruptura. A veces cuando se le preguntaba por él sus respuestas eran amables, con un tono de cariño, reconociendo la importancia que tuvo en su vida y la buena relación que mantuvieron. Estos pequeños detalles, para quienes buscan una reconciliación, son como migas de pan que alimentan la esperanza. Por otro lado, está la parte de la perderá. Esto sugiere que si Hande está luchando, no está garantizado que tenga éxito. Y aquí entran en juego las especulaciones sobre Kerem. ¿Está él cerrando definitivamente esa puerta? ¿Tiene él otras prioridades?
O quizás simplemente la relación ha llegado a su fin natural y no hay marcha atrás. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, han analizado cada movimiento, cada publicación, cada aparición pública de ambos. Han buscado señales de posibles nuevas relaciones, han interpretado cada silencio. Y es en este contexto de análisis constante donde surgen estas ideas de lucha y pérdida. Pensemos en el factor de la popularidad. Tanto Hande como Kerem son estrellas en ascenso con carreras que están despegando a nivel internacional. Las presiones de la fama, los horarios, los rodajes en diferentes países, todo eso puede ser un factor determinante en cualquier relación, y más aún en una relación de alto perfil. ¿Podría ser que la intensidad de sus carreras haya sido uno de los obstáculos insuperables? Y si es así, ¿cómo se podría luchar contra las demandas de sus propias trayectorias profesionales? Ahora, la parte más emocionante del título lo revela todo. Aquí es donde intentaremos ser lo más claros posible, basándonos en la información disponible y en las interpretaciones más lógicas. ¿Qué es lo que se revela? Podría referirse a varios escenarios. Primero podría ser que Hande haya hecho alguna declaración o haya dado algún indicio, en una entrevista privada o a través de un comunicado, sobre sus sentimientos actuales hacia Kerem. Esto sería una revelación directa. Sin embargo, hasta donde sabemos públicamente, no ha habido una declaración explícita de Hande diciendo, voy a luchar por Kerem. Lo que sí hay son interpretaciones de su actitud y sus gestos. Segundo, lo revela todo podría referirse a que un amigo cercano o una fuente interna ha filtrado información sobre la situación. Los medios a menudo recurren a fuentes anónimas para obtener exclusivas, y aunque esto debe tomarse con cautela, a veces da en el clavo. Tercero, y quizás la interpretación más probable, es que lo revela todo, se refiere a que nosotros, aquí en este canal, vamos a intentar reunir todas las piezas del rompecabezas y ofrecerles nuestra mejor análisis y conclusión basada en la información que tenemos. No tenemos una bola de cristal, por supuesto, pero sí tenemos la capacidad de observar, analizar y conectar los puntos. Entonces, ¿está Hande activamente luchando por Kerem? Lo que vemos es una mujer fuerte e independiente con una carrera fulgurante. Si tuviera la intención de recuperar una relación, lo haría de una manera discreta y calculada, acorde a su imagen pública. Podría significar mantener abiertas las líneas de comunicación, mostrarse receptiva a encuentros casuales, o incluso dar a entender, a través de sutiles gestos, que el cariño persiste. Pero una lucha pública y desesperada, francamente, no parece ser el estilo de Hande Erçel. Por otro lado, ¿está Kerem dispuesto a esa lucha? Kerem Bürsin, también un actor de gran talento y carisma, ha mantenido una postura más reservada sobre su vida personal tras la ruptura. Se centra en su trabajo, en sus proyectos, y parece haber pasado página públicamente. Esto no significa que no pueda tener sentimientos o que el pasado no tenga peso para él. Pero si alguien está esperando una reconciliación pública e inminente, tal vez deba moderar sus expectativas. La pérdida podría ser simplemente el resultado natural de dos personas que, a pesar de un gran cariño y una conexión especial, toman caminos diferentes en sus vidas. El tiempo, las circunstancias, las prioridades personales pueden llevar a que una relación, por muy intensa que haya sido, llegue a su fin. Y esa pérdida, en este contexto, no sería tanto una derrota en una batalla, sino la aceptación de una realidad. Es importante recordar que, como espectadores, tendemos a idealizar a nuestras parejas favoritas. Queremos que sean felices y si esa felicidad implica estar juntos, nos aferramos a esa esperanza. Pero la vida real de las celebridades es compleja y está llena de matices que nosotros solo podemos adivinar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si Hande Erçel luchará por Kerem, se refiere a que ella mantiene un cariño y un respeto por él, y no cierra las puertas a una posible amistad o a un futuro incierto, entonces sí, podríamos decir que hay una forma de lucha, en ese sentido. Es la lucha por mantener un vínculo positivo, a pesar de haber tomado rumbos diferentes. Si la perderá se refiere a que las circunstancias, las prioridades o simplemente la falta de reciprocidad por parte de Kerem hacen que una reconciliación romántica sea improbable, entonces sí, también podríamos interpretar esto como una posible pérdida. Y si lo revela todo, se refiere a que el análisis de su comportamiento, de sus interacciones y de la información disponible nos da una visión más clara de la situación, entonces hemos cumplido nuestro objetivo hoy. Lo que sí está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue fascinando al público.
Su impacto en la industria y en los corazones de los fans es innegable. Y aunque no sepamos los detalles exactos de su vida privada, podemos apreciar la trayectoria de estos dos talentosos artistas. En resumen, lo que hemos intentado desentrañar hoy es la interpretación detrás de el llamativo título. No hay una declaración oficial de Undercell anunciando una lucha por Kerem, ni tampoco una confirmación de que lo vaya a perder de manera definitiva. Lo que sí existe es un profundo cariño y respeto mutuo que ha perdurado tras su ruptura, alimentando las esperanzas de muchos fans de una posible reconciliación, al menos de una amistad duradera. Los medios y los seguidores analizan cada gesto, cada palabra, buscando indicios de lo que podría ser. Pero en última instancia, la verdadera revelación es la complejidad de las relaciones humanas, incluso dentro del brillo y el glamour de la fama. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros prepararlo. Hemos intentado ser lo más transparentes posible y desgranar las teorías que rodean a Undercell y Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este análisis. Su compañía es lo que hace que todo este esfuerzo valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande todavía tiene sentimientos fuertes por Kerem? ¿Ven alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que han cerrado ese capítulo definitivamente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido así, lleno de análisis, noticias y las historias más jugosas del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de un buen debate sobre celebridades. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.